Tras la destrucción del Imperio azteca y el sometimiento de los nativos, los conquistadores españoles se dispusieron a derribar la antigua capital azteca, Tenochtitlán, y fundar una ciudad de aspecto europeo, la Ciudad de México, que se convertiría en la capital del Virreinato de Nueva España. El impacto demográfico producido tras la conquista fue enorme. Un alto porcentaje de la población nativa había muerto a causa de las enfermedades traídas desde Europa, tales como la viruela o la tuberculosis. En el plano económico, en el Virreinato de Nueva España obtuvo especial relevancia la minería y el comercio. El descubrimiento de numerosos yacimientos mineros captó la atención de la corona, que se dispuso a explotarlo. Al conquistar los españoles los territorios de la Nueva España, en la península ibérica se vio la oportunidad de emigrar a los nuevos territorios españoles en busca de mejores condiciones de vida y mayores riquezas. Otro de los prejuicios que hubo fue la rivalidad entre los criollos y los españoles. Los criollos, que eran hijos de un indígena y un español, ellos tenían buenos empleos, les pagaban bien, buenos sueldos, vivían en una condición buena, pero los españoles, solo por su originalidad, ellos tenían riquezas, tenían poder, y los criollos empezaron a ver que no era justo, que como tenían también parte de su sangre, empezó a haber una rivalidad entre ambos grupos. El problema del mestizaje. El mestizaje se dio ya que muchos españoles solteros llegaron a México, entonces empezaron a mantener relaciones, empezaron a violar mujeres indígenas. Esto provocó una combinación de castas, saliendo de ahí los mestizos, pero los mestizos eran una clase marginada ya que no podían tener los privilegios de un español por el simple hecho de no ser españoles puros, y no podían gozar o no podían ser defensores de los indígenas por el hecho de no ser indígenas. Entonces esto puso a esta clase o a esta etnia como un grupo marginado. Los indígenas fueron los que sufrieron de mucha más discriminación desde la conquista hasta la Nueva España, porque los españoles se consideraban superiores y en cambio los indígenas eran diferentes por sus creencias, por sus tradiciones, y ellos eran los que hacían el trabajo hacia los españoles, era el trabajo físico, era en pocas palabras el trabajo sucio, porque los españoles eran los que hasta los ponían de esclavos, y los indígenas solo tenían sus tierras de cultivo, que eran de donde ellos servían, les daban la comida a los españoles y Los negros, la raza de los negros eran provenientes de África y por lo tanto no eran considerados como personas, sino más bien como animales. Los españoles en especial los usaban como una moneda de cambio, o si eran de su pertenencia los usaban como sus propios esclavos. Por lo mismo, tenían muchas limitaciones y tenían muy pocos derechos. Su vida era más perjudicada que la de los indígenas. Los criollos fueron los hijos de los españoles que vinieron a América y que nacieron en América. Por lo tanto, era una casta que era muy privilegiada por tener la sangre española, pero a la misma vez hubo dificultades económicamente, porque ellos sentían la necesidad de tener los mismos privilegios que los españoles, que en esa época eran los superiores. Organización política de la Nueva España. Con la inauguración del virreinato como ente gobernante en la Nueva España por la corona española, se les dio a los territorios conquistados una unidad política que, al paso de los años en el que existió el virreinato, en la administración de los territorios descubiertos y reclamados por la corona española, hacía parte de la estructura política de gobierno y se entretejió de la siguiente forma. Creció en el poder y se nutrió de otras instituciones que complementaron la organización política y de gobierno novohispano. Los primeros gobiernos de las tierras sometidas por los españoles fueron los recaídos por Hernán Cortés. Consejo de Indias. Este ente gobernante, al igual que el rey, se encontraba en España, pero ejercía su poder solo en los territorios del Mundo Nuevo. Su función principal fue aconsejar al monarca español en la creación rey. Todas las decisiones en cuanto al manejo administrativo de Nueva España emanaban desde el Reino de España. El rey se encontraba por encima de todas las instituciones. Virrey. El virrey ocupaba en cierta medida la figura del rey español, aunque con un poder limitado pero eficaz para la implementación de las políticas económicas, de justicia y gobierno en el virreinato en el cual era designado.
Casa de Contratación de Sevilla. Fue la figura que se encargaba únicamente de la regularización del comercio entre España y los territorios bajo el dominio español en América. Audiencias. Escuchar las quejas de la población, la aplicación de las leyes de justicia, así como tomar el lugar del virrey cuando éste se encontraba ausente, fue la función de estas. Se conformaban por destacados personajes dedicados a la jurisprudencia. Ayuntamientos. Esta figura administrativa se conformaba por habitantes destacados en la comunidad de la que vivían y se encargaban de resolver los problemas administrativos, económicos y de justicia de su comunidad. Gobernadores. Al igual que el virrey, los gobernadores de las provincias dentro del virreinato eran designados directamente por la monarquía española. Muchas cosas han cambiado actualmente, sin embargo no para mal. La vida como la conocemos es mucho mejor. Gracias a la colonización, México es como es. Hoy en día no somos obligados a trabajar de acuerdo a nuestra raza, sino por nuestra capacidad y decisión propia. Tenemos también derechos humanos igual para todos y no de acuerdo a una categoría. Por otra parte, la riqueza que México durante mucho tiempo no pudo disfrutar para sí misma, porque toda su producción se dirigía a España, pudo empezar a formar parte de su economía completamente independiente. Así que la colonización ha sido una de las cosas que más ha ayudado a México a crecer de una manera tan ejemplar.